Bienvenidos todo el mundo. Bueno, hoy para mí es un sueño cumplido. Voy a entrevistar a Jerry Brignone prácticamente desde los 20 años vengo leyendo todo lo que publica. Así que, bueno, estoy muy honrada de que estés aquí, Jerry, y Muchas gracias a ti por la invitación. Sí. déjame leer yo sé que tu biografía es tan extensa o tu currículum es tan extenso, pero tuviste la amabilidad de hacernos un resumen, así que lo voy a Ujú. leer Dale. y luego ya empezaremos a hablar con nuestro tema. Entonces, Jerry Brignone es astrólogo, lingüista, artista, comunicador, docente desde el 2006 en la Universidad de Buenos Aires y director del Centro Formativo Nueva Delfos. Dicho sea de paso, ese es un canal que les recomiendo que se suscriban porque das unas conferencias muy buenas. Profesor desde 1988 en el Centro Astrológico de Buenos Aires, Cava, al que condujo durante 23 años como vicedirector y luego como director hasta el 2015. Participó como expositor en numerosos congresos y medios masivos de comunicación nacionales e internacionales. Autor de 2 libros de astrología publicados por Kier en 2005 y la Fundación Cava en 2012, que también están disponibles en tu sitio web. Así que eso Sí, también, con mucha sí, gente sí, que está porque bueno la compartir. realidad es que empezaron a circular en formato digital copiados por terceros, ¿no? Mm. En PDF por la web y de pronto me di cuenta que estas eran las nuevas reglas de juego. Entonces dije, bueno, los voy a poner también en mi página, ya que Claro, circulan en vez de y que todo el luchar mundo los contra los ofrece, ¿por molinos qué no de los voy a viento. ofrecer yo, ¿no? Totalmente. Así que en mi página web se los puede descargar en forma gratuita. Genial. Sí, Vamos a poner al pie de la página tus datos de contacto, tu página web, sí. etcétera, para cualquiera que te quiera. Antes de ir al tema de hoy, contanos, Jerry, ¿vos haces consultas o solamente das clases? Sí, no, hago consultas. En la época en que estaba como más involucrado con el centro astrológico, fueron 30 años de mi vida que estuve muy metido. Mm. No, un poco más de 30, vale, ¿cómo fuere? Me quedaba, sobre todo en los últimos años, poco tiempo para consulta. Desde que dejé ese ámbito, me estoy dedicando mucho más a consulta y también a clases, y como siempre un poco a lo que uno llamaría investigación, aunque es una palabra que hay que usar con bastante delicadeza, creo, ¿no? Porque a veces la usamos a la ligera, la palabra investigación, cuando de pronto uno la compara con el ámbito académico, que investigación tiene ciertos requisitos formales y de intensividad y de rigor, que a los astrólogos a veces nos queda un poco grande cuando lo usamos. Pero bueno, también un poco estoy como explorando, como siempre, nuevas cosas en astrología, ¿no? Genial, genial. Bueno, y el tema que hoy nos convoca es Zodíaco, sus tradiciones y sus relaciones. Así que, bueno, contanos un poquito de qué tenés para decirnos al respecto. Sí, bueno, un poco, recordás, obviamente recordás, este tema surgió de un diálogo que tuvimos donde justamente vos como yo, hemos hecho un tránsito importante por la astrología dracónica, la astrología trópica, obviamente. En mi caso, he hecho un tránsito bastante también fuerte por la astrología hindú. De hecho, la fui a estudiar luego a la India, estuve meses allá y cuando volví, bueno, me seguí dedicando en forma intensiva. Pero antes, con la astrología sideralista occidental, digamos, la línea anglosajona de Fagan, Bradley, Firebrace, que no coincide con la hindú, pero sí coinciden en que tienen un zodiaco siderio. Ya estamos hablando de 3 zodíacos: el zodiaco dracónico, el zodiaco trópico que usa la tradición occidental, el zodiaco siderio. ¿Qué te parece si Eh, hacemos un paréntesis ahí, sí, Jerry, y comentamos sí. de qué se trata cada uno, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? Bueno, sí, pero pensaba mencionar el cuarto Ah, ¿este ok. paréntesis es algo que vas a cortar o no? No me acuerdo. Ay, no entendí bien, discúlpame. No entendí la dinámica. Y esto tendría que ver con algo que estuvimos dialogando la vez pasada, que justamente tiene que ver con tu tránsito personal importante por la astrología dracónica, que también algo que yo he transitado mucho desde hace muchos años. La astrología trópica, que obviamente, básicamente, la mayor parte de nosotros practicamos en Occidente, pero que también antes yo había tenido un contacto con la astrología sideria, ¿sí? De la línea anglosajona, de Fagan, Bradley, Firebrace, que en el centro astrológico, donde yo me había formado básicamente, se le daba mucha importancia porque había habido bastante relación con estos astrólogos, de hecho, pero mucho más luego cuando me enamoré, después de haberla descubierto, de la astrología hindú, a la que fui a estudiar, de hecho, a la India unos meses. Ujú. Y paralelamente, y antes también había hecho mucho trabajo con el zodíaco ascensional, ¿sí? Es decir, aquel zodíaco que tendría una relación íntima con las casas. Entonces,
acá estoy hablando como de 4 tipos de astrología más o menos, o 4 tradiciones si se quiere, que tienen que ver con 4 zodíacos diferentes, que Ujú. podríamos en principio pensar que los 4 se inscriben sí en el mismo plano, en el plano de la eclíptica, ¿sí? En el plano de la traslación de la Tierra, digamos que como estamos en la Tierra, la percibimos por el movimiento del Sol contra el fondo de las estrellas fijas, y que luego dentro de esa eclíptica hay un punto de inicio, que estamos acostumbrados a llamarlo punto Aries, ¿sí? Y que en la tradición occidental tiene que ver con lo que llamamos el punto vernal, es decir, el inicio de la primavera. Es el famoso zodíaco trópico, que tiene que ver, se llama En el tropos, es hemisferio vuelta, y tiene norte. que ver con las vueltas del Sol alrededor nuestro durante el día, y por eso el ecuador, que es la intersección con la eclíptica, y las vueltas nuestras alrededor del Sol durante el año de la traslación, es decir, la alternancia de las cuestiones climáticas, ¿no? Del frío y el calor, y de la luz diurna y nocturna durante el día. Esos 2 ciclos dan este zodiaco trópico, que es el que usamos todos, y que hace 2000 años más o menos coincidía Coincide. con el zodiaco siderio, es decir, el de las estrellas. Ujú. Zodíaco siderio que también hay que tomar muy con pinzas, porque estamos hablando de un zodíaco de 12 signos iguales que tienen los mismos nombres e interpretación, si vamos al caso. Eso es algo muy llamativo. Básicamente hay más o menos la misma interpretación con todos los zodíacos, eh, pero que no coinciden exactamente con las constelaciones en las cuales se basan, ¿no? Podríamos entonces propugnar un quinto zodíaco, que de hecho se lo ha Claro. investigado mucho en la antigüedad y modernamente, nuevamente, que es el zodíaco constelacional. Sería la verdadera madre de todos estos zodíacos, ¿sí? Pero el zodíaco tal como lo conocemos, con una eclíptica y con 12 signos iguales, ya está antes de los griegos, entre los babilonios, en Mesopotamia, en el siglo VI, quizás séptimo, antes de Cristo, totalmente conformado. Lo que hicieron luego los griegos, cuando tomaron mayor contacto con esto por las conquistas de Alejandro en el siglo IV, es como matematizarlo más, ¿sí? O sea, llevarlo más a un plano matemático, tomando elementos, por supuesto, babilónicos, eh, y darle una mayor presencia bueno, de lo matemático, ¿no? Justamente como recién Claro. decía, ¿no? Los triángulos, cuadrados y todas Sí, estas sí, formas sí. geométricas ideales que hacen a las cuadruplicidades, las triplicidades, que luego, tiempo después, se fueron asociando con lo que hoy llamamos ritmos o modalidades, o con los elementos mismos, ¿no? Que Ujú. también son de cuño griego. Entonces, el zodiaco trópico, ¿sí? Que es el que nosotros usamos en la tradición occidental, tiene esta característica. Espera un segundito, que me apareció un cartel acá, discúlpame, me dice que alguien quiere explorar. Cuando la astrología horoscópica, tal como la conocemos, se forma en el siglo I, o más bien probablemente segundo antes de Cristo, y sobre todo después cuando empiezan a pasar los primeros manuales, en el siglo I y segundo después de Cristo, el zodíaco que recién estábamos caracterizando, el trópico, ¿sí? El de las vueltas del Sol, y que tiene que ver con las estaciones del año, ¿sí? Ujú. Estaba coincidiendo básicamente con ese zodíaco siderio que habían determinado los babilonios, ¿sí? Ujú. Ahora, ¿por qué digo estaba coincidiendo? Ahora ya no coincide. No, no coincide porque hay un movimiento constante de separación entre uno y otro, Claro, ¿sí? la famosa precesión. La precesión de los equinoccios, por la cual hablamos de la era de Acuario, si ya empezó o no empezó, que venimos de la era de Pisces, el hermosísimo libro de Jung, haciendo todo el recorrido del punto vernal por las estrellitas de los peces para explicar la historia del cristianismo occidental, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un tercer movimiento que tiene la Tierra, que es el de la rotación, un pequeño círculo que hace el eje terrestre, que determina que el punto vernal, es decir, el punto de la primavera, por donde pasa el sol cuando empieza En la el primavera hemisferio en el norte. hemisferio norte, por supuesto, se vaya corriendo muy, muy de a poquito para atrás. Los hindúes, que tenían una cierta astrología propia, bastante tomada de los babilonios y alguna cosa griega, pero la tomaron fuertemente luego de la conquista de Alejandro, una vez más en el siglo IV antes de Cristo, se quedaron con la versión siderea. Ujú. Los occidentales nos quedamos con la versión trópica, ¿sí? A partir del cuño griego fuerte, que lo vieron como más lógico de alguna manera, una vez que lo empezaron a conceptualizar. Entonces, toda la tradición occidental está basada en el zodíaco trópico, con matices, con variables y un montón de cosas que pasaron históricamente, de muchas idas y venidas. Los hindúes mantuvieron una tradición un poquito más sólida y consistente, constante, con el zodíaco siderio. Y después también ocurrió que, a partir de esta búsqueda de una revalidación
del zodiaco sidereal por ciertos astrólogos anglosajones de mediados del siglo XX, se sacó de la galera, de alguna manera, el zodíaco dracónico, y se lo empezó a investigar, a usar. Hay un gran astrólogo, Ronald Davidson, al que yo admiro mucho, y que tiene mucho que ver con el espíritu de mucho de esto que estamos hablando, para mí, En su la libro propuesta... Sinastría, ¿no? Cuando En el libro nombra la Sinastría, sinastría exactamente. Y dracónica, fíjate que el sí. libro Sinastría tiene dos cositas que tienen que ver con algo que yo quisiera aludir, ¿no? Por un lado, es la primera vez que, en forma paralela a un francés, que realmente fue sincronicidad pura, ¿no? Parece que no hubo influencia mutua, pero bueno, en forma paralela a un francés, Maurice Froger, hace análisis de la astrología dracónica, o sea, la aplica, ¿sí? Y la aplica con un criterio que después va a fundar, digamos, una tradición que después se va a hacer más fuerte todavía con ciertas aplicaciones en la década del 70, Dennis Elwell. Ujú. Pero decía que en ese libro él también usa en un momento, ya que es un libro de sinastría, lo que él llama el zodíaco de Venus, es decir, donde pone a Venus como el punto cero de Ujú. Aries, y sobre eso luego entonces arma un nuevo zodíaco. Y después en un artículo de la década del 60, Ronald Davidson, él dice, publica un artículo en la revista inglesa de Astrologers Quarterly, de la logia de la cual era el presidente de Londres, diciendo, cada planeta tiene su propio zodíaco, Claro. donde entonces piensa cada punto, digamos, planetario o cada cosa, podría ser cualquier cosa, como un inicio de zodíaco. Y uno podría repensar también entonces la Ujú. historia de los sistemas de casas, ¿sí? Como un zodíaco que se arma desde el lugar donde el horizonte intersecta a la eclíptica, es decir, el horóscopo o el ascendente, ¿sí? Y pensar desde ahí 30-30-30, que es lo que hace el sistema de casas iguales, si lo empezamos Ujú. ahí, pues según Ptolomeo empieza 5 grados antes, pero da igual, las variables que pudiera haber de matices, ¿no? Entonces tenemos un zodíaco que empieza en el cero, que pone el cero de Aries, perdón, en un punto totalmente solar, como es el punto vernal, y que tiene que ver con las estaciones, y que tiene la tradición occidental. Un zodíaco que empieza en una estrellita X Ujú. de la constelación del Carnero, pero Ujú. en la cual después hay toda una larga tradición, sobre todo en la India, retomada por algunos astrólogos anglosajones de mediados del siglo XX, donde el inicio es sideral, es una estrella. ¿Mm? Exacto. Y lo otro es un punto altamente local, pero de percepción solar. Ujú. Otro zodíaco mucho más reciente en su práctica, pero que a Dios gracias se está difundiendo muchísimo, que es el zodíaco dracónico, que toma la intersección de la órbita de la Luna con la eclíptica como punto de inicio, el nodo norte de la El Luna nodo como norte. inicio de un zodíaco, y después un zodíaco que lo podemos llamar domal, horoscópico, no sé, que son las casas. Exacto. Hay múltiples sistemas de casas, ya desde sus orígenes. La astrología horoscópica sale de un repollo, pues nadie sabe dónde sale. O sea, se sabe que nació en Alejandría, pero no hay un libro diciendo, bueno, acabo de inventarla, ¿sí? Ya en el siglo I y segundo después de Cristo, Doroteo, Manilius, el siglo siguiente, Betius Valens, Ptolomeo, hablan de los antiguos escribían esto, pero los antiguos eran un par de siglos previos, se sabe que no puede ser mucho más. Ahora, cuando empiezan esos manuales, ya hay tres sistemas de casas totalmente convivientes, ¿sí? El de signos iguales, es decir, que pone el grado cero del signo ascendente como la casa 1, como inicio de la casa 1, y de ahí 30-30-30-30, es decir, los signos coinciden con las casas, que es el que usan los hindúes prioritariamente, y buena parte de los astrólogos, llamémoslos así, griegos, o que escribían en griego en los primeros siglos después de Cristo. Uno de casas iguales, que el que lo enuncia con mayor claridad es Ptolomeo, pero aparece también de alguna manera aludido por otros autores contemporáneos o previos, de los que acabo de mencionar, y el sistema de cuadrantes, digamos, es decir, que pone al medio cielo como casa 10, al ascendente como ascendente, y ya no quedan iguales las cosas, ¿sí? Y después de ahí en adelante viene toda una larga historia de sistemas de casas. Eh, Eh, Discúlpame, sí, dos veces dijiste de casas iguales. ¿Quisiste decir signos enteros? ¿O de no, casas igual. Cuando hablo de casas? casas iguales me refiero al sistema enunciado por Ptolomeo, básicamente, que él pone al ascendente, y en rigor no es el ascendente, sino 5 grados antes del ascendente, como inicio de una casa Ok. 1, y después 30-30-30-30, ¿sí? Y ese es Y en esas, el así claro, llamado sistema de casas iguales, que era el que usaba la Facultad de Londres hasta hace muy poquito como sistema oficial. ¿Sí? Porque ellos y lo decían, siguen usando, esto de los ¿eh? sistemas de casas es un lío, no nos podemos poner de acuerdo, el topocéntrico nos convence bastante, pero no lo queremos imponer, vamos a mantener la tradición de casas iguales, Sí, 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 lo siguen usando. usando Lo el usan. grado ascendente como
como principio de una casa 1 de 30 grados y luego 30 grados después una casa 2 de 30 grados y así sucesivamente. Entonces, Sería como otro zodiaquito. Usando el criterio de Davison, que deliberadamente lo traje a colación por su libro de sinastría y el zodiaco dracónico, pero también el zodiaco de Venus, uno podría pensar el ascendente como el inicio de un zodíaco, ¿sí? claro, Que si bien al principio no se lo leía tanto como tal, a lo largo de los siglos cada vez más se fue homologando la interpretación de las casas con la de los signos. Por supuesto, los astrólogos clásicos más puristas se le paran los pelos mal cuando uno apunta a esta homologación, que fue bastante plena a fines del siglo XIX, cuando resucita la astrología a través de la Sociedad Teosófica, Alan Leo y compañía, y plena durante el siglo XX y cada vez mayor, ni hablar con la astrología humanística. tiene un ¿Sí? nombre, ¿no? El alfabeto de El 12. alfabeto de 12 letras, de Ah, de Zípora 12 Dobbins. letras. Ella fue la que lo bautizó con ese nombre. ¿Sí? Ah, mira. De hecho, es lo que hace la astrología solar también, en cierto modo, de los medios de comunicación. ¿No? Toman una Sí. homologación, hacen interpretación por casas, y cuando uno se va atrás, ve que había una proliferación de zodíacos en los orígenes mismos de la astrología, conviviendo entre sí, como pasa con la astrología hindú todavía hoy. Y nosotros nos hemos mal acostumbrado tanto a un solo zodíaco, o después de empezar a mediados del siglo XX a pelearnos, entre comillas, ¿no? Ciertos astrólogos con otros, de si es más verdadero el siderio o el trópico, cuando los hindúes usan, no sé, 6, 8, 10, 15 zodíacos al mismo tiempo. Y Ujú. cuando nos vamos a los orígenes astrológicos de los textos astrológicos, ¿no? Yo di un curso sobre esto en la Universidad de Buenos Aires hace Ujú. unos años, se llamaba Textos Astrológicos del siglo I al IV, ¿no? Griegos del siglo I al IV, donde, bueno, mostraba la astrología, cómo fue la primera astrología, ¿no? Y era muy llamativo ver cómo de pronto prácticas que son normales en la astrología hindú y que son a veces invocadas en el medievo, pero apenas, ¿sí? Estaban plenamente enunciadas como posibles y razonables en ese libro. Empezar un sistema de casas en el parte fortuna, como hace Betius Valens, o empezar el zodíaco en el signo lunar, como en un momento menciona Ptolomeo. Algunos hacen esto, o algunos empiezan el zodíaco en Libra, y no lo dice como, oh, herejes, sino están estas opciones. A nosotros nos parece que es mejor Aries, ¿sí? Ujú. Y en general se hizo hegemónico el formato Aries, Tauro, Géminis, etcétera, que desde las elaboraciones que hizo la astrología humanística particularmente, siguiendo todo un sesgo de tipo no solo filosófico, psicológico, sino también de esoterismo occidental, yo creo que son elaboraciones muy, muy ricas, unas conceptualizaciones muy bonitas que se han hecho respecto de el ciclo como tal, ¿no? En esta insistencia que hace Rudyard sobre el ciclo. Entonces, esa matriz de los 12 signos zodiacales que podemos encontrar en su origen constelacional, pero luego formalizado por los babilonios en un zodíaco que podríamos suponer siderio y que los griegos luego lo van a formalizar un poco más claramente y hacer más matemático y con el zodíaco trópico, y el cual después vamos a tener automáticamente e inmediatamente las versiones de las casas, que son una especie de zodíaco. Ujú. Vamos viendo que esa estructura de 12 se da en muchos casos y en sus orígenes, insisto. Por ejemplo, hablan de poner, ya mencioné el parte fortuna, mencioné la luna, mencioné, los hindúes derivan, las casas derivadas que usamos en astrología horaria sobre todo, pero después también muy instalado en la astrología europea francesa del siglo XVII en adelante, ¿no? Eh, Eso es como estar repensando una especie de zodíaco a partir de una casa X, ¿no? Claro. Tiene algo de zodiacal esto. Y si nos vamos atrás y pensamos en la astrología horoscópica inicial griega y su relación con la astrología hindú en el sistema de signos iguales, ahora ya no digo de casas iguales, sino de signos enteros, ¿no? O sea, que toma el signo ascendente como casa 1 entero, el signo siguiente como casa 2 entero. Cuando uno deriva o usa los criterios de Ptolomeo, de, bueno, empiezo por la luna, como hacen también los hindúes, insisto, o pongo el signo del parte fortuna, como menciona Valens, y no es el único, creo que Manilius también lo dice, eh, o las dodecatemorias, las divisiones en 12, ¿no? O los duadamsha, las divisiones en amsas de los hindúes, o lo que 2000 años después John Addy y Demetrio Santos Santos en España van desarrollando con las armónicas, y sobre todo, qué pasa con las primeras 12 armónicas. Empezamos a encontrar, yo creo, cada vez más una teoría unificada de la astrología, Ujú. ¿sí?
donde en el paradigma arquetipal, en esa matriz, digamos, de los 12 signos, ¿sí? Encontramos mucho sentido a muchas cosas, por más que después es importante recalcar las diferencias, pues si no, todo es igual a todo, ¿no? Sí, Cuando meter toda pensamos la que una misma bolsa. oposición, Claro. cuando pensamos que una oposición tiene algo de Libra, que una cuadratura tiene algo de Cáncer o de Capricornio, porque si yo pienso al planeta más lento en el cero de Aries, inicio de un zodíaco aspectual, lo podemos llamar, o de fase angular, ¿sí? O sea que ya también tengo la teoría de los aspectos, ¿sí? En sus orígenes, pero cada vez más va incorporando estos elementos de interpretación de la matriz zodiacal, donde es muy interesante cómo se contagian mutuamente en cuanto a la similitud, porque Aries siempre va a ser Aries, Tauro siempre va a ser Tauro, Géminis va a ser... Y es algo que nos permite entender eso. Pero también cómo cada uno de estos usos que acabo de mencionar, ¿sí? Es decir, voy a partir del zodiaco constelacional, el zodiaco siderio, el zodiaco trópico, el zodiaco dracónico, el zodiaco de las casas. Bueno, supongamos el que pone el cero, un nuevo cero de Aries en el ascendente, ¿no? Casas iguales. Una especie de zodíaco aspectual que se daría por las fases angulares, ¿sí? Y lo que surge de las armónicas aplicando los 12 primeros números que tienen que ver con la división zodiacal en 12, justamente, ¿no? Con su parentesco con las dodecatemorias o los duats, etc. Decía que hay un enriquecimiento mutuo, yo diría de tipo holográfico, ¿no? Donde vamos viendo cómo una cosa va reflejando a la otra en una cierta línea común de este alfabeto de 12 letras de Zipora-Dobbins, pero también es muy importante pensar en las diferencias, analizarlas, quizás no extremarlas, pero sí reconocerlas, Claro. porque cada una de ellas fue dando tradiciones distintas, ¿sí? Usos distintos. Cuando una persona, yo noto que cuando una persona intenta leer una carta dracónica, igual, con los mismos criterios que usa leyendo una carta trópica, algunas cosas empiezan a fallar. Claro. Mucho más grave todavía es con la astrología sideria. En la astrología sideria, cuando se dice, no, pero mi sol por la astrología sideria no me siento, no sé qué. Bueno, es lógico, porque en la astrología sideria el sol no tiene nada que ver. Claro. Si el sol no tiene, es sideria. En la trópica, el sol es el que genera estos. Y si durante 2000 años, astrólogos de Europa, digamos, y luego de América, ¿no? Estuvimos usando el zodiaco trópico, vamos como adaptando por lo que vemos, por nuestra práctica, nuestras reglas, por llamarlo así, a ese zodíaco, perdón, con el que convivimos, mientras que en Oriente cercano, digamos en la India, en convivencia con el zodíaco siderio, ciertas prácticas de la astrología helenística y previas inclusive, ¿no? Indias, las fueron como observando, aplicando y practicando, pero con otro zodíaco que va a tener otra gramática. A mí me gusta asociarlo mucho con la idea de los lenguajes. Claro. Es Exacto. decir, que tenemos el latín, para hablar de un caso más cercano que nos es muy tangible, ¿no? Del latín sale, bueno, el francés, el italiano, como lenguas posteriores, ¿no? Yo no puedo aplicar todas las reglas del italiano al francés, ni las reglas del español al portugués, ni las del francés al español. Es decir, tienen su gramática propia, porque tienen una tradición que orgánicamente fue surgiendo como propia en función de una locación distinta y una serie de elementos de toda índole que fueron haciendo que ese idioma sea lo que es, que tenga la organicidad que tiene. ¿Sí? Yo creo que pasa lo mismo con cada una de estas técnicas por separado, pero que también es muy rico hacerlas interactuar. ¿No? Volvamos a la que yo más hago interactuar con el zodíaco trópico, es la dracónica. Uh -huh. Como anécdota, nosotros previo a esta charla tuvimos un encuentro y cuando yo te comenté este uso que yo le doy a la dracónica para diferenciar cartas de gemelos y de mellizos, que lo vengo siendo hace más de 20 años, eh, yo me llamó la atención que vos fuiste la primera persona que sin probar si funcionaba dijo, pero tiene lógica. Contame por qué, Porque vos me habías hablado, a ver, o sea, yo uso si para recuerdo un bien, vos me producto, comentaste que incluso habías hecho un trabajo y lo habías sí, sí, presentado de un presenté un modo trabajo a para muchos Oca, astrólogos, donde vos habías pero visto que en no cierto lo modo en concreté. cartas de mellizos uno se reflejaba mejor la dracónica y el otro reflejaba mejor la trópica, dicho así Pero muy se reflejaba groseramente. mejor Es por así? tránsito, En todo sentido, sí, 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 no solo feeling, tránsito sino con progresión.
Es así, es así. Esta es una investigación que yo vengo Es haciendo ese. hace mucho tiempo, Y a mí que me se pareció ocupa razonable. de... A ver, ¿por qué? María, no, Decime, perdóname, decime. me sonó tipo súper plausible. Para empezar, porque, por dos cosas. Yo noto una identidad, percibo dentro mío el zodíaco trópico y el dracónico en total diálogo como dos mitades, como dos facetas de una misma moneda, dos caras de una misma moneda, ¿sí? Algo así como, y a veces en algunos cursos o conferencias que yo sobre dracónica, uso el símbolo oriental del yin yang, ¿sí? Porque son sol luna, la parte nocturna o más diurna de nuestra personalidad, de alguna manera, de nuestras posibles identificaciones más o menos conscientes, ¿sí? Por la cuestión de la luz que tiene que ver con el Sol, con la Luna, y por lo tanto con los zodíacos que se le asocian, ¿sí? Y desde ahí, en el caso de los mellizos, me hizo en cierto modo también como segunda cosa, eh, eh, recordar la imagen del mito de la media naranja que Platón desarrolla en el banquete en boca de Aristófanes, ¿no? Cuando habla de que el ser humano antes era redondo y en un momento, como se puso muy, muy loquito, Zeus los cortó por la mitad y entonces todos estamos buscando nuestra otra mitad, ¿no? Entonces, por esta idea de la complementariedad de Sol y Luna y la complementariedad de estos aspectos nocturno, diurno, yin, yang, digamos, de la personalidad, me parecía que estas dos personas que habían estado en esta situación tan inusual de haber compartido un mismo vientre materno y luego generalmente una educación similar, o sea, a veces son Claro, separados al nacer, pero en general no es así. Comparten muchas cosas, están muy unidos. Entonces, me pareció natural que uno se llevara una mitad y el otro la otra mitad, en este caso sol y lunar, o sea, la lunar y la solar. Este fue lo que a nivel feeling me resultó súper razonable de lo que vos me decías, si bien yo no tengo tantas cartas de mellizos. Soy Géminis, pero no tengo yo estoy cartas de rodeada mellizos. de cartas de mellizos, incluso tuve la suerte, bueno, de entrevistar mesas, así que Uh-huh. tengo mucho contenido al respecto. Pero bueno, es simplemente como una oportunidad de nombrar esto como, primero porque me llamó la atención tu reacción, y segundo porque ya que estamos hablando de distintos tipos de zodíacos, y siempre tener en cuenta que un zodíaco lo que implica es un punto de intersección entre dos planos, ¿no? O sea, uno puede tomar cualquier punto, pero tiene que haber una intersección, ¿no? Como en el zodíaco trópico tenemos la eclíptica y el ecuador celeste. Siempre necesitamos que haya un punto de intersección para que comience un zodíaco, lo cual a veces pienso, ¿no? Si la Tierra no hubiera estado inclinada, ¿qué te parece a vos? ¿Hubiéramos podido hacer astrología? No, no, claro que no. Es que fíjate que no, es que no hubiéramos hecho astrología. ¿Pero por qué? ¿Por qué vos decís No, pero esto? tenés una prueba también histórica. Las civilizaciones que produjeron astrología interesante, tal como nosotros la entendemos, no están en el Ecuador, ni cerca, ni tampoco en los polos, Claro. porque tienen la experiencia en la que Rudyard ha enfatizado tanto. O sea, yo tengo mis diferencias con la astrología humanística, sobre todo cuando se la exagera y se la psicologiza a un punto de un cierto absurdo, o de la cosa no comprobable o no falsable, ¿no? Como diría el epistemólogo Popper o Mario Bunge, no sé. Pero igual sigo creyendo que es uno de los grandes astrólogos del siglo XX y que lo admitamos o no, de algún modo moldea mucho de nuestra visión, en un buen sentido, en muchos casos. ¿Estás hablando de Leo? No, de Rudyard, Ah, aunque de Rudyard. Ah, sí. Rudyard presupone a Leo, ¿no? A Alan Leo, pero no, hablaba de Rudyard en serio. Eh, y Rudyard insiste mucho en el tema de la ciclicidad, Ujú. ¿sí? Y si no hay noche y día, no hay ciclo, pero tampoco si no hay invierno-verano. O sea, quiero decir, las estaciones, ¿qué llevó a hacer calendarios? Las diferencias estacionales que en calendarios solares, en las grandes civilizaciones, me refiero a los grandes calendarios solares que son la base del zodíaco, ¿sí? Tanto en Egipto como en Mesopotamia, y lo podemos después trasladar también a la China como a la cultura centroamericana de los mayas, los aztecas, etcétera, tenían que ver con que los cambios estacionales necesitaban ser medidos para poder racionalizar de algún modo las actividades agrarias como para poder dar de comer a toda esa gente y que no haya hambrunas ni revueltas ni nada por el estilo, ¿no? O sea, eso desde el punto de vista preventivo, pero también porque, bueno, porque había que dar de comer a la población. Eh, es decir, que los círculos que son base de esta observación celeste tienen que ver
con los cambios estacionales, y eso solo se dan por esa oblicuidad, digamos, por ese ángulo que tienen el ecuador y la eclíptica, o por el eje, digamos, inclinado de la Tierra. Así que yo creo que sí. Por eso insistí en esta idea de Rudyard, ¿no? Rudyard toma dos polaridades muy importantes: la equinoccial, o sea, la anual, y después la diaria, es decir, la que tiene que ver con la noción de la luz diurna o nocturna, ¿no? Del yin-yang representados por sol y luna, sobre todo cuando no están unidos. Cuando están unidos no los vemos, pero cuando están enfrentados es cuando se da esa mayor conciencia, ¿no? Que era asociada con la iluminación del Buda, y toda una tradición, ¿no?, de asociar la luna llena con el nacimiento y la iluminación del Buda. Y también con la conciencia que se genera en ese momento que uno percibe en el equinoccio de primavera y en el de otoño, perdón, la igualdad de esas dos mitades, ¿no? Claro, De lo uno y de lo otro, de alguna manera. de la luz, Eh, ok. De las horas de luz, ok. pero bueno, a lo que yo apuntaba con esto de los idiomas también, ¿no? Yo recuerdo una vez que vino Humberto Eco acá en su última o anteúltima visita a la Argentina, que lo había entrevistado el periodista María, opinador político, digamos, Mario Grondona, que es la época en que él escribió un librito muy, muy bello que se llama A la búsqueda de la lengua perfecta, donde él hablaba de que en este momento, justamente hablando de la unificación de la Unión Europea, te estoy diciendo hace 30 años más o menos, ¿no?, que se estaba el proceso, cómo era tan importante e interesante la posibilidad de un poliglotismo suave. Ujú, Él decía que poliglotismo absoluto es imposible, nadie puede hablar todas las lenguas del mundo. Pero ujú, cuando somos solo monolingües y estamos solo en una lengua y estamos como muy centrados en el paradigma, por ejemplo, nacionalista extremo, ¿sí?, que sabemos que genera fascismos, totalitarismos, empobrecimiento, se cortan las fronteras económicas y empiezan los líos que, por ejemplo, ahora estamos viendo en Argentina con las importaciones, sin ir más lejos, ¿sí?, donde de pronto ya hasta se deteriora la posibilidad de producción local a partir de habernos cerrado tanto a ciertas situaciones exteriores. Lo contrario sería esta posibilidad de poder convivir, ¿sí?, entender, sensibilizarnos a. Eco hablaba del aroma, del perfume de la otra cultura, de la otra lengua, poder entenderla sin necesariamente hablarla, ¿sí? ujú. Y esto a mí me trae a colación una noción que en una conferencia que vi por YouTube hace no mucho, un año más o menos, de Robert Hand, donde él hablaba de la astrología postmoderna, que él hablaba de cómo las distintas tradiciones clásicas, ¿sí?, en este momento están conviviendo, superponiéndose, o sea, las encontramos por internet, aquí y allá, podemos hacer cursos de más de una, ¿sí?, e ir encontrando cómo es esa gramática o ese lenguaje de cada una de esas tradiciones, que en muchas ocasiones responde a un zodíaco diverso, ¿sí?, como para ir encontrando cuáles son las formas, las nuevas formas, ¿sí?, que podemos llegar a hallar de hacer una unión fructífera de esos distintos lenguajes sin que uno invalide al otro, sin que Exacto. uno absorba al otro, sin querer imponerle reglas de uno al otro, ¿sí?, sino tratando de entender sus diferencias y viendo qué nivel de productividad podemos llegar a entender en cuanto a hacer una mejor astrología, Exacto. al fin y al cabo, ¿no?, de nuestra práctica Muchísimo personal. más rica es Eh, esa mirada, ¿no? En vez ¿Cómo? de unos contra otros. Que esa mirada es mucho más rica que en vez de unos contra otros. Bueno, Jerry, me quedaría horas hablando. Me parece que vamos a tener que coordinar para un segundo encuentro porque tenemos mucho para decir. Eh, te agradezco muchísimo que Por hayas favor, yo aceptado te la agradezco mucho invitación. realmente la buena onda y la posibilidad de poder dialogar contigo y con las Ay, personas que bueno, te siguen en este espacio. sí, ¿Mm? para nosotros es un gran honor tenerte aquí en este canal. Y bueno, tenemos mucho, mucho, mucho más para hablar. Ya nos volveremos a Bueno, encontrar. de Muchísimas gracias. acuerdo. A ti. Adiós.